Armonía. Esperanza. Diferencias. Política. Diversidad. Uncuanco Valle. La última palabra. Tú. Él. Ella. Nosotros. Todos. Porque la última palabra nadie la tiene. Que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, pedaleando junto a Carlos Vives y Shakira en su bicicleta. Paseamos por todas las regiones de Colombia con este programa que se llama La Última Palabra. Este programa que busca pensar, analizar, debatir, escuchar opiniones, posiciones e ideas en relación a los temas que son recurrentes en Colombia y afectan la vida social, política y emocional de nuestro país. Así les damos la bienvenida a esto que se llama La Última Palabra. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti. Hoy quiero dar la bienvenida a mi compañero Ronald Flores, que se encuentra en la mesa de trabajo, y a nuestro máster y compañero Milton Piranga. Muchachos, buenos días. Muy buenos días, Milton, para ti, para el señor Piranga, que nos acompaña también. Un gusto también para esta grata audiencia que nos acompaña todos los domingos. Iniciamos con una música que hace parte del folclore colombiano, un invitado de la casa como lo es Carlos Vives y Shakira, quienes desde lo lejos nos siguen representando y siguen poniendo el nombre de Colombia por lo alto. Claro que sí, Ronald. Es importante el tema de hoy y lo que hemos preparado para nuestros oyentes, para comprender un poco la escolaridad, para comprender la educación en Colombia desde sus distintos ámbitos y perspectivas. Claro que sí, hoy vamos a hablar sobre la educación en Colombia, qué está pasando con el sistema educativo que hay en las universidades, especialmente, Walter, y tenemos invitados de lujo que nos van a decir precisamente qué está pasando con eso. Son las universidades centros de negocio o centros en verdad educativos. Seguimos siendo el peor país calificado con unas cifras dramáticas en educación. Para las pruebas PISA, los colombianos no hablamos inglés, los colombianos no sabemos matemáticas, los colombianos no tenemos una comprensión lectora. Entonces todos estos temas vamos a analizarlos el día de hoy. ¿Qué sabemos los colombianos, Ronald? Según las grandes encuestas en educación, no sabemos nada y siempre nos ubicamos en los peores países calificados. ¿Y usted qué opina al respecto de ese resultado? Bueno, yo creo que en Colombia uno hace falta mejorar las políticas de educación. Acá la educación comparada en otros países pues es realmente paupérrima, es a veces realmente precaria. Hay lugares ahora que muy respetuosamente lo voy a manifestar, centros de garaje que abren sus puertas simplemente para dar una clase de educación sin ser garantizada por el Ministerio de Educación, y eso es realmente grave. Pero ¿será solo problema de las leyes, del sistema,
de las entidades. No la regulan. O en también muchísimas nosotros partes. como ciudadanos tendremos ahí nuestro granito de arena, porque vea, le quiero decir que una de las fuentes más importantes de educación y de conocimiento, que es parte importante de este proceso, es la lectura, y los colombianos no leen. No y lo le- digo en leen porque yo soy relativamente un buen lector. Un gran lector, sí, eso nos consta. Por eso le digo, en las pruebas, cuando iniciamos este programa, en las pruebas en las cuales empiezan a calificar a Colombia, dicen que los colombianos no tienen una gran capacidad de análisis, no leen. Y si usted no lee, ¿cómo va a tener una capacidad de análisis? Hay lugares en los cuales en centros universitarios usted tiene una sola clase al día. Bueno, es que usted está pagando 5, 6 millones, 7 millones de pesos para tener 2 horas de clase. ¿En dónde está la educación en Colombia? Ronald, ¿cuál fue el último libro que se leyó? Bueno, le manifiesto que me estoy leyendo en este momento unas crónicas sobre el conflicto armado. Leo en las horas de la noche, que es donde tengo un poco más de disposición en tiempo, y especialmente porque termina mi hora laboral y estoy más desocupado y nadie me molesta. ¿Usted cuál libro está leyendo? Mire, en este momento estoy releyendo Sí. 100 años de soledad Ah, no, es que... del maestro Gabriel García Márquez, y digo maestro porque es mi sensei en las cuestiones literarias. No, es que es una Y gran figura colombiana. Hace poco terminé de leer un excelente libro que lo recomiendo a todos los oyentes, y se llama Elogio a la Educación, Elogio. ¿Ese de quién es? del señor Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, sí señor. Excelente libro. Son unas cartas que le envían, o unas respuestas que él da a los lectores que le envían cierto tipo de preguntas, y él responde desde su experiencia cómo escribir un libro, cómo escribir una historia, explica los personajes dentro de la historia y explica el tiempo, explica muchas cosas interesantes dentro de lo que puede ser una novela, un relato, un escrito. Bueno, con estas lecturas que nos manifiesta Walter, damos inicio a esto que se llama... La última palabra. Pero bueno, primero vamos a seguir escuchando un poco más de la bicicleta, que ya tiene video, ya es tendencia en todo lado, ya es escuchada por cada rincón del mundo, y seguimos con nuestro invitado. ¿A quién tenemos de invitado, Ronald, primero, antes de irnos? Sí, vamos a hablar con Eduardo Berens, doctor que sabe sobre estos temas de educación y que es vicerrector de la Universidad de los Andes. Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te... Seguimos tratando estos temas sobre la educación en Colombia, y qué más personaje importante para tratar estos temas que el doctor Eduardo Berens. Doctor, muy buenos días, es un grato placer tenerlo en estos micrófonos y especialmente en esta su casa. Muy buenos días, como siempre un placer y con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, doctor, usted es un respetado catedrático universitario, vicerrector de la Universidad de los Andes, un prestigioso investigador. Como docente y como ese gran investigador, ¿cómo ve la educación en Colombia? ¿Cree que vamos por buen camino? Definitivamente nos ahogamos en este descomunal desconocimiento que nos hace presencia las pruebas PISA cada vez que nos evalúan. Sí, bueno, la pregunta sobre cómo está la educación en Colombia, pues ciertamente es una pregunta bastante amplia. Yo creo que podríamos de pronto dividirla en los varios subsectores que componen todo lo que es educación. Yo creo que es evidente que las brechas que tenemos son muy grandes, tanto en primera infancia, también en lo que tiene que ver con primaria y secundaria, y también en educación superior. Entonces,
un diagnóstico, digamos, hacerlo así brevemente no es sencillo, pero es claro que tenemos grandes brechas. Las pruebas PISA, entre otras, nos demuestran que tenemos un largo camino por recorrer y que si no cerramos esas brechas, pues nosotros estamos poniendo en riesgo nuestra propia capacidad de desarrollo. Habiendo dicho eso, yo creo que en años recientes se han hecho esfuerzos muy importantes. El lío en los temas de educación es que los esfuerzos no se ven los resultados sino hasta mucho tiempo después, 5 años, 10 años, incluso una generación completa después. Entonces, esos esfuerzos que se han hecho, de repente no van a ser materializados en el corto plazo. Y aquí es muy importante que tengamos paciencia, porque, repito, esto no se va a ver tan rápido. Entonces, estamos todavía en un escenario muy complejo, como te digo. Yo no veo que vayamos a mejorar notablemente en el corto plazo, sino que tenemos que hacer esfuerzos inmensos para que, ojalá en 5 o 10 años, la educación del país pues esté a un nivel más comparable con estándares internacionales. Claro que sí, hablábamos precisamente de eso y usted en su última columna escrita en El Tiempo, Ser Pilo paga oportunidad o inequidad. Habla también sobre las precarias oportunidades educativas que tienen los jóvenes en Colombia y sobre el programa que el Ministerio de Educación con Gina Parodi ha hecho de pronto una gran labor sobre las personas que no tienen acceso a la educación. ¿Cree que hemos sido también un país sin oportunidades educativas, especialmente para estos jóvenes que están en la parte rural del país y que no tienen una capacidad económica para poder pagar alguna universidad? Sí, absolutamente. Digamos que parte del inmenso problema que tiene el sistema educativo colombiano es que por naturaleza es excluyente. Las personas que tienen la fortuna o que han tenido la fortuna de nacer en hogares con mayores capacidades económicas son aquellos que tienen acceso a la mejor educación, y aquellos que, repito, por el simple azar del hogar en el que uno nace, están en lugares apartados o simplemente no tienen buena capacidad, pues se ven condenados en general a una mala educación. Y es un modelo que pues, por supuesto no fue deliberado, eso no es que nadie haya planeado eso, pero que en la ausencia de políticas pues es lo que está pasando hoy en día todavía. Entonces esto ratifica los ciclos de pobreza, esto enfatiza la inequidad, digamos, inmensa que vive nuestra sociedad. Y una de las pocas cosas que yo veo que están tratando de resolver eso es, para mi gusto, el programa Pilo Paga. Yo creo que allí estamos precisamente tratando de romper eso. Esto, por supuesto, solamente aplica para un pequeño sector de la población, solamente algunos se van a ver beneficiados, que es de hecho la crítica que le hacen los que no están de acuerdo con el programa, en donde, pues digamos, es verdad, eso es un impacto limitado, pero yo creo que es un buen ejemplo de las cosas que hay que hacer, porque, como te decía, lo peor del diagnóstico es que es un sistema al que le falta mucha calidad, pero sobre todo un sistema que es absolutamente inequitativo. Hablábamos sobre esa inequidad que precisamente hay en el sector económico. En algunos países no es un deber, sino es una obligación ir a los centros educativos para que se formen, porque en Colombia no existen esas políticas públicas en las cuales la bandera principal tiene que ser la educación. Sí, yo creo que es donde tenemos que movernos. Yo, en mi lectura, lo que ha hecho el gobierno actual, digamos, yo soy crítico de otras cosas, pero en lo que tiene que ver con educación, creo que no es que todo sea perfecto ni más faltaba, pero creo que estamos dando pasos en la dirección correcta. Las políticas de mejoramiento de la educación pública, y eso está demostrado en muchos lugares del mundo, son quizás la estrategia más importante de desarrollo económico y de promoción social. Sin duda, sí. Uno puede ver los países que han salido de su subdesarrollo o países que han avanzado. Corea del Sur, por ejemplo, que avanzó hace 50 años. Corea del Sur está igual o peor que Colombia. Hoy en día está entre las 10 economías más grandes del mundo. Singapur también, un estado que hace apenas un par de generaciones era un estado fallido. Hoy en día el principal exportador de bienes y servicios del mundo. Y todo eso, y eso se logró en parte porque consideraron que la calidad en la educación pública la calidad en la educación era la bandera más importante, era la prioridad para el Estado, y los resultados afortunadamente ellos los pudieron ver. Entonces Colombia tiene que hacer eso, este gobierno le ha dado alguna relación a eso, pero hay que hacerlo más. La calidad en la educación, insisto, es la principal herramienta de desarrollo y de promoción social.
Doctor Behrens, hablábamos hace un momento sobre la bandera de Gina Parodi, la ministra de Educación, con el programa Ser Pilo Paga. El gobierno nacional especialmente no invierte mayor cuantía en lo que es la educación de una u otra manera, pero cuando se dispone para pagar educación vemos que se destinan unos recursos, pero también se están gastando más recursos en propagandas, demostrando qué han hecho los ministerios. ¿No es un poco injusto gastar ese derroche de dinero cuando se habla de una austeridad para poderlo invertir mejor en educación? Sí, digamos, yo no conozco las cifras del gasto en publicidad del gobierno. Conozco sí las de educación. Sí, señor. En el presupuesto nacional se destinan un poco más de 30 millones, con B de Bogotá, 30 millones de pesos al sector educativo. Es una cifra que es importante, que ha crecido históricamente, hoy en día es el principal renglón, y hay que seguirla subiendo. Esa cifra sigue siendo insuficiente, esa cifra toca seguir haciendo esfuerzos para que la proporción de nuestro gasto en educación con respecto al PIB, en todos los niveles, en educación superior, en media, en básica, se equipare a países más desarrollados. Entonces digamos que yo creo que se ha avanzado, pero ciertamente hay que avanzar mucho más. Las cifras buscando fuentes de financiación, y muy importante, que es la otra parte en la que tenemos grandes limitaciones en Colombia, es la eficiencia del gasto. 30 billones de pesos igual es un platal, es una cantidad de dinero muy importante. Unas sumas nada despreciables. Sí, no, que va un poco a la pregunta que me hacen, aunque no es lo mismo, pero esos recursos sí no los estamos gastando en lo que es. La pregunta de eficacia del gasto es súper clave en educación, y ahí también, repito, tenemos que cerrar brechas que hoy en día todavía tenemos. Doctor Behrens, buenos días. Quisiera preguntar especialmente en el programa Ser Pilo Paga. Hay algunas universidades que gozan de mucho reconocimiento y pues lo han ganado en el transcurso de su historia, y se llevan la gran cantidad de estudiantes, eligen, digamos, a las universidades como Andes, Sabana, y hay otras universidades públicas que tienen, o sea, los estudiantes llevan muy poco hacia allá, digamos, y estos recursos que se destinan quedarían, por decirlo así, pues lo voy a decir, un poco monopolizados por estas universidades. ¿Se debería hacer un cierto tipo de regulación para que esta elección sea equitativa entre las universidades del país? Pues yo creo que no. Yo te digo que yo sí creo que es desafortunado, que claramente eso no era el objetivo. A mí no me gusta que el resultado hasta la fecha haya sido ese, que los estudiantes estén mayoritariamente prefiriendo universidades privadas que públicas. Yo creo que, repito, eso no era el propósito del programa, en lo que yo entiendo, y a mí como persona que está en estos temas, a mí no me gusta ese resultado. Ojalá no fuera ese, es desafortunado. Ahora, el hecho de que los estudiantes estén optando por esas universidades, pues yo creo que es una pregunta que tendrían que hacerse las públicas. ¿Por qué estamos atrayendo? ¿Por qué el talento prefiere irse a universidades, o una talento prefiere irse a otras universidades y no acá? Que no sean atractivas, yo creo que no se resuelven asignando cuotas en el programa, sino que las universidades pues logren demostrar a los estudiantes que también son, de hecho lo son, excelentes alternativas, en muchos casos mejores, ni más faltaba, pero tal vez tienen que pues trabajar en eso. Hay que preguntarse, esos muchachos que sacan excelentes resultados en las pruebas Saber 11, preguntarles por qué prefieren una a la otra. Y yo creo que después de que se indague eso, a lo mejor las universidades públicas podrían trabajar para que les fuera mejor en ese sentido. Entonces yo creo que sí es mejor que haya mayor balance, pero yo no lo regularía por cuotas. Yo preferiría más bien que, repito, se mejorara ese nivel de ser atractivos, si me permite, de parte de algunas públicas que son iguales o mejores que las privadas. Doctor Eduardo Behrens, hemos hablado un poco sobre la educación y lo que está pasando en Colombia. ¿Cómo llegar a esos sitios tan recónditos, tan difíciles, para que los estudiantes, los recién egresados de los colegios también puedan acceder? Porque hay gente que de una u otra manera no tiene los recursos, pero no hay políticas públicas que puedan ayudarles para que ellos accedan y tengan estos beneficios. Sí, yo creo que es una combinación de cosas. Por supuesto, hay que ampliar los recursos que se destinan a las universidades públicas. Hoy en día, en pagos directos, es poco más de 3 billones de pesos. Las cifras pues toca mejorarlas. Hay que
insisto, mejorar las fuentes de financiación y destinar aún más recursos, la oferta de la universidad pública tiene que mejorarse, tiene que ampliarse, tiene que regionalizarse aún más. Varias universidades públicas hacen una excelente labor en eso, la Nacional, la Universidad del Valle, la de Antioquia y otras, tienen un esfuerzo de oferta regional de calidad que precisamente lleva a esas regiones, o en parte lleva a esas regiones una oferta de calidad. Pero lo que hoy en día es insuficiente. Las universidades públicas tienen que seguirse ampliando y eso no se puede hacer si no hay mayores recursos. Pues por supuesto eso es una. La otra es un programa como Filo Pago, como yo decía, a mí me parece que también tiene que ampliarse para combinar esa oferta. También tenemos que avanzar, una cosa que el Ministerio tiene como proyecto pero que no hemos podido terminar, es que se establezca la superintendencia de educación para que aquellas que sean tanto públicas como privadas estén mejor reguladas, que el servicio que ofrezcan realmente sea de calidad, porque acá hay otra parte del sistema que no funciona. En las universidades privadas hay muchísimas de mala calidad. Sí, el hecho de que sea privada no significa que sea buena o mala. De hecho hay muchas privadas que son de baja calidad. Es más, la mayoría de las que son malas en realidad son de oferta privada. Entonces eso tiene que regularse de mejor manera, tiene que identificarse, pues para que los estudiantes que van allá no terminen siendo estafados. Doctor Behrens, yo quiero hablar un poco ahora que tocamos el tema del sistema y es, bueno, y la calidad también, el modelo educativo que se lleva. En Colombia se educa para las necesidades que tenemos los colombianos de cierta manera, o simplemente se lleva un modelo para que los estudiantes tomen un conocimiento, pero que no está enfocado de pronto a lo que se necesita en Colombia o a lo que cada estudiante requiere y quiere. Bueno, eso es un punto muy importante, porque hay de nuevo otro elemento en el que tenemos que trabajar y en el que tenemos que mejorar mucho. Cuando uno compara lo que uno llamaría, digamos, la pirámide de la educación, y uno compara la estructura de esa pirámide, que ya explico qué es, en Colombia, y uno la compara con países que son más avanzados en temas, Estados Unidos, Alemania, ¿sí? Uno se da cuenta que la pirámide nuestra está invertida. Nosotros tenemos una oferta en el tema terciario, oferta terciaria, donde muchísima gente quiere ser profesional, ¿sí? Hay muchísimos profesionales y hay un número inferior de técnicos y tecnólogos. ¿Sí? Nosotros tenemos más profesionales que técnicos a nivel de formación, y eso no debería ser así. En realidad, como te digo, en los países desarrollados es al revés. Uno tiene una base de muchos técnicos, muchos tecnólogos y de menos profesionales, y de ahí para arriba se va disminuyendo el número. Y eso está bien, porque esto va a la pregunta que tú me haces. ¿Sí? La formación que se da tiene que ser enfocada a las necesidades del sector real, a las competencias que está buscando el sector empleador. Y eso se hace mucho más a través de técnicos y tecnólogos que a través de profesionales. Entonces nosotros tenemos que, digamos, el SENA hace una labor muy importante. El SENA tiene millones de personas que están involucradas en sus programas de capacitación, pero eso tiene que ser de mayor alcance. Nosotros tenemos que fortalecer la calidad también de los institutos privados que ofrecen también técnicos y tecnológicos, porque, repito, en esa base de la pirámide donde realmente está la fortaleza de la técnica de un país. Si uno se va a Estados Unidos, que era pues una referencia importante en estos temas, la fortaleza de la ingeniería y de la tecnología americana no proviene de las grandes universidades, que sean públicas o privadas, proviene de esa base técnica y tecnológica donde la gente está muy bien capacitada, muy bien entrenada para esas habilidades y destrezas que se necesitan para el desarrollo de los sectores económicos del país. Bueno, hablábamos también sobre esa educación que hay en Estados Unidos y, bueno, en otros países. Y al principio también manifestábamos sobre cómo hemos sido evaluados y seguimos quedando en los últimos puestos, es decir, tenemos una educación precaria. Doctor, en esto influye también los maestros. ¿Cree que en Colombia, usted como también es maestro, son malos los maestros o son malos los estudiantes o es malo todo el plantel educativo o no hay un plan educativo que le pueda enseñar a los estudiantes la educación necesaria? Sí, ahí otra vez, aquí está otro elemento donde hay grandes limitaciones y grandes desafíos. Yo te empezaría diciendo que en mi lectura los maestros, la gran mayoría, lo que son unos héroes, son gente que se dedica a lo que quizás es la actividad más altruista que uno puede imaginarse, y lo hacen sometiéndose a una vida en la que no son realmente reconocidos por la sociedad en el nivel de importancia que debería ser, no son compensados económicamente como deberían serlo dada la importancia de su labor,
no tienen oportunidades reales de crecimiento profesional en una gran medida. Entonces yo jamás diría que los maestros son malos. Los maestros, insisto, lo que son unos héroes. Lo que ocurre es que en las falencias del sistema precisamente no les estamos dando la capacitación apropiada. Una cosa que es tristísima es que cuando uno mira el resultado de las pruebas Saber 11 y uno analiza a dónde se va la gente que tiene las mejores pruebas y la gente que tiene las pruebas de menor desempeño, infortunadamente uno se da cuenta que las licenciaturas, que es en parte donde se entrenan los maestros, son el destino de muchas de las personas que tienen bajos desempeños en las pruebas Saber 11. Entonces estamos atrayendo no a la mejor capacidad, sino a la más limitada, y repito, y para acabar de completar luego no la ayudamos a capacitarse y no le pagamos bien y no la reconocemos. Eso también requiere un cambio completo, una reingeniería. Vuelvo a utilizar el ejemplo de un país que mencioné antes, en Singapur. O sea, para Singapur y un maestro de primaria o secundaria puede ser mejor pagado que un profesional de la ingeniería, porque allí se reconoce que esa va a ser la importancia para el desarrollo económico del país, y eso tenemos que hacerlo. A los maestros hay que pagarles más, hay que capacitarlos más, hay que exigirles más, por supuesto, y de esa forma pues se resuelve una de las partes que hay que tener sólidas para ese tema. Doctor Berme, yo quiero preguntar ya en el caso más académico del sistema educativo, y es si en realidad en Colombia se forman profesionales con sentido democrático. ¿Por qué? Voy a retomar una de las palabras que decía Jaime Garzón hace algún tiempo, y es que sería bueno que todas las carreras vieran en los primeros semestres algo de filosofía y algo de derecho. 1, para que aprendan a pensar, y 2, para que conozcan las leyes. ¿Por qué? Porque he visto mucho, y pregunto porque he visto en mi caso y en muchos de mis compañeros, 1, que no conocemos las leyes, no conocemos el derecho de Colombia, y por eso mismo creo que las acciones van encaminadas a diferentes cosas de las que realmente necesitamos. Sí, a ver, yo te diría que, por supuesto, yo soy un convencido que una mayor formación democrática y una mejor formación en los valores que están en nuestra carta política y lo que significa el ordenamiento jurídico colombiano, cuáles son los principios que defiende nuestra Constitución y nuestro ordenamiento. Yo pues soy el primer convencido de que ojalá más gente estuviera entrenada en eso, y ojalá más personas lo conocieran y fueran conscientes de la importancia. Ahora, ¿cómo resolver eso? Es una pregunta más compleja, porque yo sí no soy de los que creen, y la experiencia que yo tengo en eso me indica que no es así. Yo no soy de los que cree que para resolver un tema en particular la solución es simplemente meter un curso de eso en la formación básica primaria. Queremos que la gente tenga formación democrática, le metemos un curso de democracia. Queremos que tengan educación sexual, le metemos un curso de educación sexual. Los contenidos no es lo que importa en la formación. Lo que importa en la educación es más el desarrollo de habilidades, de competencias, sean técnicas o profesionales en el caso de una universidad, para que la persona, cuando esté ejerciendo su vida profesional, tenga la habilidad mental y el intelecto para poder captar lo que necesita captar para su vida personal y profesional. No es a punta de contenidos. Podría tener a las personas 15 años en la universidad dándoles contenido y en realidad no enseñarles nada. Entonces, para conocer, pero yo te diría, estoy totalmente de acuerdo que hay que promover más esos valores, pero no estaría seguro que eso se resuelve pasando una ley, por ejemplo, que dijera que es obligatorio que tal curso de la primaria o secundaria se viera tal tipo de materia. Doctor Berens, hemos hablado sobre profesores, estudiantes, gobierno nacional. ¿Quién tiene la última palabra para mejorar la educación en Colombia? Pues yo te diría dar una respuesta un poquito de lugar común, pero de verdad lo creo. Yo creo que es un compromiso de todos. Las personas, los mejores profesionales, tenemos que atraerlos a la formación, y ojalá haya una manera de desarrollarles un sentido de servicio, una ambición de servir, que siendo maestros, por supuesto, es una excelente manera de hacerlo. O sea, ya habría una transformación de todos los que están en este momento formando en sus vidas académicas. Por supuesto, hay una responsabilidad inmensa al gobierno nacional para que tengamos más y mejores políticas como las que hemos hablado, y de la sociedad también en general, de aprender a reconocer la importancia del maestro. Qué bueno sería que cuando uno le pregunten, oiga, ¿y usted qué hace? Y uno contesta, yo soy profesor,
que la reacción no fuera de, oiga, que pobrecito, seguramente no tiene recursos, seguramente no tuvo acceso a algo mejor, sino que fuera un motivo de orgullo y de reconocimiento. El día que eso pase, seríamos un país diferente. Totalmente de acuerdo. Doctor Eduardo Behrens, vicerrector de Desarrollo de la Universidad de los Andes, un amigo de esta casa, un placer tenerlo siempre en los micrófonos de Uniminuto Radio. Muchísimas gracias y grato día. Mil gracias. Bueno, y seguimos analizando estos temas de la educación en Colombia. ¿Y qué más persona tan grata para tener en estos micrófonos que el doctor Álvaro Duque? Doctor Duque, muy buenos días y un placer tenerlo nuevamente aquí. Ronald, buenos días y muchas gracias Doctor, por la invitación que me has hecho. Claro que sí. Doctor Duque, hablemos un poco sobre la educación en Colombia, ese modelo que precisamente está llevando el Ministerio de Educación y que usted, como un gran investigador y persona conocedora de la educación en Colombia, ¿cómo lo ve hoy en día? Bueno, pues digamos que la educación está teniendo un papel, creo que más importante, derivado de varios asuntos. Uno de ellos, pues que dejó de ser un sector cenicienta en el presupuesto nacional y desde hace 2 años es el sector al cual van dedicados la mayor parte de los recursos del presupuesto nacional. Eso nunca en la historia había ocurrido. Y eso ha dado lugar pues a que el tema de la educación muy amplio tengan pues una mayor discusión, un mayor espacio en las discusiones públicas. Eso es lo que en general, digamos, se puede decir sobre lo que pasa en este momento en términos de políticas públicas de educación. También, puesto que el país ahora cuenta con mayores recursos, se vienen elaborando desde el gobierno una serie de iniciativas que tratan de responder pues a las necesidades que han venido teniendo el país a lo largo de la historia y que por falta de presupuesto no han podido responderse de manera adecuada. Pensemos, por ejemplo, en algo que se ha hablado de manera amplia en los últimos meses. Tiene que ver con que se está tratando de saldar una deuda histórica en el ámbito de la educación básica, secundaria y media, que tiene que ver con la falta de espacio para que los colegios públicos puedan recibir en jornada completa a los estudiantes que van a estudiar en esos espacios. Claro que sí, y eso Hace es muy muchos años. Sí, y eso es muy importante lo que usted dice sobre la infraestructura en los colegios. Pero también quería preguntarle, por ejemplo, aparte de que hace falta también una infraestructura en los colegios, ¿qué rol tan importante están jugando los maestros? Si son los maestros también los causantes de las desdichas de que sigamos siendo los peores calificados, o los estudiantes, o qué está pasando desde su análisis en esa mirada tan paupérrima en la que seguimos quedando en la educación. Quizá la mirada no, pero la mirada no es tan paupérrima, sino los resultados que se tienen a lo mejor son, en las evaluaciones internacionales a lo mejor no son los que se esperarían. Yo quería decir que, mire, que para resumir la idea que venía, para cerrar y resumir esa primera idea, hay un presupuesto mucho más amplio y eso ha permitido que se ataquen una serie de problemas que antes, por la falta de recursos, no se habían podido atacar. Uno de ellos, mencioné, el de la falta de infraestructura en educación básica, media y básica, secundaria y media. Ahora, ¿qué pasa también? Si hay más espacios, pues van a llegar más estudiantes y se van a necesitar más profesores. Y se espera que para lograr unos resultados mejores, no solamente en las pruebas internacionales, sino en correspondencia con las necesidades que tiene la sociedad colombiana en el siglo XXI, pues haya unos profesores adecuadamente preparados. De la mano, digamos, entre la Federación Colombiana de Educadores, que es el sindicato, la agremiación que reúne el mayor número de profesores en el país, y el ministerio, se acordó realizar una evaluación de profesores. Y se han establecido una serie de incentivos para los profesores, de manera que no se descuide también ese aspecto. Que no solamente eso quiere decir que no solamente se construya,
se apunte a el mejoramiento de la infraestructura, sino que al mismo tiempo se acompañe en el proceso de mejoramiento a los profesores. Precisamente en esas clases de evaluación que ahora cambiaron el modelo, antes se hacía por medio de un examen, pero ahora el nuevo modelo es que los mismos profesores se evalúan a ellos mismos. ¿Qué tan garante es que hayan de una u otra manera buenos resultados que sean imparciales e ecuánimes concerniente a esta nueva forma de evaluar a los docentes? No, pero esa no es la única forma. Digamos que la evaluación de los docentes se hace de una manera, como se acordó, que se haga de una manera más amplia. Es decir, que no tenga solamente en cuenta, por ejemplo, exclusivamente la evaluación la calificación que dan los estudiantes, porque no siempre la evaluación de los estudiantes es una evaluación objetiva. Hay muchos componentes de subjetividad en esa evaluación. Entonces, que se tenga ese componente, pero que no sea el único. Que al lado de ese se tenga otra serie de componentes que tienen que ver, por ejemplo, con la evaluación que hacen los pares de los profesores. Y también un profesor evalúa al otro profesor. Los mismos profesores de su trabajo, lo que se conoce como la autoevaluación. Entonces, la evaluación no tiene un único componente, sino tiene varios componentes. Y eso fue uno de los acuerdos que se establecieron. Y el segundo, que la evaluación no tiene un carácter como inicialmente se planteó por parte de muchas agremiaciones y de varios profesores, no tiene un carácter punitivo, es decir, que un profesor que salga mal evaluado inmediatamente viene castigado, sino que conforme se establece en otros espacios, en otros estados, pues la evaluación sirve para mejorar. Hay el concepto de que uno evalúa, eso es algo muy propio de una educación ya, y queremos pasar de moda, de que uno evalúa para rajar a las personas. En realidad, y eso vale también para la evaluación de los profesores, la evaluación sirve para mirar qué progresos se han logrado y en la medida de que se tenga ese cuadro, saber a dónde hay que enfatizar para mejorar la situación y qué cosas se debe continuar. Doctor Duque, buenos días. Mi pregunta va encaminada a dos cosas. Una, el tema de la investigación en las universidades. ¿Cómo ve usted? ¿Se está investigando en Colombia la parte social, la parte científica? ¿Se está haciendo pesquisas a nivel tecnológico? ¿Se está produciendo tipo de conocimiento colombiano en estos factores? Y la otra es el problema que tenemos los colombianos, la educación media e incluso la profesional en temas de inglés y tecnología. ¿Qué está pasando y cómo mejorar esto? Ahí hay varios puntos. En general la investigación está mejorando. Seguramente no en los niveles que se querría, pero los recursos provenientes de las regalías y de un periodo que vivió Colombia muy importante porque tuvo un precio de su producto natural más importante en las últimas décadas, muy alto en los mercados internacionales, permitió favorecer procesos de investigación. Por supuesto que siempre hará falta, siempre no serán suficientes esos recursos. Entonces hay todavía muchos espacios que no se copan en los procesos de investigación. Hay muchas materias en las que Colombia pues no logra producir una investigación suficiente para las necesidades de la producción del país y para las necesidades de mejora del conocimiento sobre esas áreas que son importantes. Pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo que no se había hecho nunca antes. Sí. Falta mucho, pero creo que se ha hecho un esfuerzo importante. Las universidades, tanto en ámbito privado como en ámbito público, que era su pregunta, creo que han ido estructurando, algunas de mejor manera que otras, instituciones o entidades al interior de las propias universidades que se encargan de impulsar la investigación. Y eso pues se ha visto reflejado en la forma como las universidades colombianas empiezan a aparecer en los rankings internacionales de investigación. Estamos lejísimos de los estándares deseables, pero se han dado pasos importantes. Lo que se espera que esas políticas tengan continuidad, porque los resultados solamente se ven, los frutos de esos trabajos de investigación solamente se ven después de varios años. No son todas esas investigaciones cosas cuyos resultados se vean de manera inmediata.
Entonces se espera que tengan continuidad. Yo creo que ha habido un mejoramiento y eso se puede ver en todas las investigaciones internacionales. Evidentemente nunca es suficiente y es mejor que pensemos que siempre hace falta mejorar. Eso con respecto a la investigación. Ha habido otro problema para que se ha conectado con la investigación y que tiene que ver con otra de las preguntas que usted formuló. Evidentemente la investigación no es algo que surja de la nada y que sea atinente exclusivamente a la educación superior. Es muy importante que en los niveles educativos que no son superiores, es decir, por ejemplo, en el nivel de educación media, se fomente también la investigación, que los estudiantes se los invite a investigar y que no se vea la investigación como el hijo anormal del proceso educativo, sino que hace parte muy importante de todo el proceso educativo. Y para eso, que tiene que ver entonces con el tercer aspecto que creo que usted me preguntó, es muy importante en una sociedad como la que vivimos, pues que se domine el inglés. Y en eso ha empezado a trabajar el Ministerio de Educación Nacional con una serie de políticas que buscan fomentar el bilingüismo. Y ahí se está trabajando fuertemente. Doctor Duque, otra pregunta es el tema de la inclusión. ¿Son o están estructuradas las universidades colombianas para incluir en su estructura educativa a las comunidades indígenas, a los pueblos afro, a todo este tipo de comunidades que tienen un requerimiento diferente o un conocimiento, por decirlo así, tienen una necesidad o traen unas necesidades diferentes a los otros colombianos, o simplemente los introducen en su estructura que puede ser rígida y no respetan un poco este tema? Pues hay varios programas desde el Ministerio para llevar a cabo eso, y hay otras universidades también, tanto públicas como privadas, dentro de su autonomía, que están impulsando esta serie de programas. Pensemos en las del Valle del Cauca, por ejemplo, en donde se trata de recibir a las comunidades del Pacífico, comunidades negras, que tienen una serie de que solicitan en el momento de su proceso formativo una serie de requerimientos particulares. Y las universidades, la Universidad del Valle es una de ellas, está dando respuesta, adaptando sus programas a esas necesidades y llevando también sus programas, o sea, haciendo que la universidad se traslade a los sitios en donde viven esas comunidades. Esto es algo muy bonito y que valdría la pena que se contara, ¿no?, que está sucediendo. Yo insisto, siempre es insuficiente, pero pues se está trabajando en esa línea desde las universidades privadas y desde las universidades públicas. Las universidades privadas, pensemos lo que hacen instituciones como el Minuto de Dios, están yendo, adaptando sus programas a las comunidades. Pensemos lo que está haciendo la Universidad de La Salle en la zona de la Amazonía, adaptando sus programas a lo que ve, a lo que encuentra y a lo que necesitan esas comunidades. Entonces, se están haciendo cosas, quizá no las conocemos y a lo mejor es posible, yo he insistido mucho en eso, no son suficientes, pero yo creo que se están haciendo cosas. Ahora, realmente celebramos hace unos días, el 4 de julio, el aniversario de la Constitución Política de 1991. Sí, sus 25 años. El 25 aniversario, lo dije, de la Constitución del 91, y en esa Constitución, digamos, se sentaron las bases para la inclusión de las minorías étnicas y minorías de género, y solamente ahora, porque se trata de un proceso cultural, y como los procesos culturales son muy largos, solamente ahora estamos viendo algunos resultados, y todavía, por supuesto, uno ve rezagos y situaciones en las que no hay inclusión, pero en esa línea, y yo creo que en lo que tenemos que tener conciencia es que no se debe desfallecer en el esfuerzo, y que es algo que no corresponde a pocos años, sino es un trabajo de generaciones. Teníamos un retraso muy grande en Colombia y en general en América Latina, y ese proceso toma años, no es algo que se haga de la noche a la mañana, pero no porque no se puede hacer de la noche a la mañana, hay que dejar de lado los trabajos, ¿no?, y como desfallecer.
Eso es muy importante tenerlo en la cabeza, porque a veces las políticas públicas cambian de un gobernante a otro y quieren inventarse y no construir sobre lo construido, sino, eso se llama adanismo, inventarse el mundo. En cambio necesitamos es un proceso mucho más largo, ¿no? En el que las propias instituciones privadas piensen que su proceso formativo va a 15, a 20 años. Pensar en futuro, a futuro y proyectarse. Pensar a futuro, pensar y proyectar, exactamente. Doctor Álvaro Duque. Que en última fue lo que se ha pedido con los planes de los planes de desarrollo de las universidades, ¿no? Sí. Los planes, estos son lo que trata de hacer. ¿Cómo nos vemos a futuro y qué vamos a hacer para llegar a eso? Doctor Álvaro Duque, hemos hablado de los profesores, de la cobertura, de los modelos educativos, de los apoyos que se dan a la educación, de los estudiantes, que yo creo que también cumplimos y deben cumplir sus deberes y una labor importante, y es el compromiso hacia este país, el compromiso autónomo también de educarse. ¿Quién tiene la última palabra en el mejoramiento de la educación en Colombia? Toda la sociedad. No es una cuestión que corresponda a un gobierno, a unos expertos. Eso corresponde a toda la sociedad. Y mientras no tomemos conciencia de eso, pues no vamos a tener un salto de calidad importante. Doctor Álvaro Duque, muchísimas gracias por acompañarnos en los micrófonos de La Última Palabra de Uniminuto 1430. Es su casa y esperamos que volverlo a tener aquí en nuestros micrófonos y acompañando a nuestros oyentes. Gracias por la invitación y qué bueno que se hable de esos temas en los medios de comunicación. Hace mucha falta. Saludos a todos los oyentes. Muchas gracias. Feliz día. Vea, Ronald, qué importante lo que nos acaban de decir nuestros dos invitados en relación a la educación, que es un tema muy complejo, porque no influye solo un actor, sino que, como lo decía el doctor Álvaro Duque, es un compilado de que toda la sociedad debe poner su granito de arena para el mejoramiento de la calidad de la educación, para el mejoramiento de la cobertura, para exigir a los gobiernos y a las entidades calidad y que la educación en Colombia siga creciendo y llegue a estándares de calidad realmente que sea reconocida a nivel mundial. Y en eso también le jalo hoy en estos micrófonos las orejas a la ministra de Educación y especialmente al presidente Juan Manuel Santos, porque tienen que ser los garantes fundamentales de saber qué es lo que está pasando con la educación. Mire, de 288 centros educativos que hay en el país, solo 39 están acreditados. Y aún más una cifra más dramática, solo el 48% de los bachilleres, es decir, de las personas que terminan su grado 11, son las personas, el 48% accede a esa educación universitaria. En realidad no alcanzamos a llegar ni a la mitad. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. ¿Por qué? Porque en ciertos lugares, debido al conflicto, no hay universidades y de una u otra manera no pueden llegar a hacer una carrera profesional. Claro que sí, Ronald, y bueno, ahí la invitación es, como lo decíamos hace un momento, es a la sociedad a exigir sus derechos educativos, exigir calidad, a los estudiantes a no conformarse. Sí, a ser cada día más activos en investigación, en lectura, a ser cada día más receptivos y más ávidos de conocimiento, a los profesores también a dar su totalidad en conocimientos para que provocar, como diría un profesor de nuestra Facultad de Comunicación de Uniminuto, provocar para que esta comunidad educativa surja, crezca y así crezcan las instituciones y crezca la educación en Colombia. Claro que sí, y yo sigo resaltando, el gobierno nacional y el Ministerio de Educación tienen que ser los garantes fundamentales en saber qué es lo que está pasando en estos lugares donde hay educación. Por ejemplo, la universidad que creó el exfiscal Eduardo Montealegre, en el cual el gobierno nacional, con el dinero de todos los colombianos, se invirtió 31.000 millones de pesos y después de un semestre le dijeron a los estudiantes, simplemente ustedes tienen unas vacaciones indefinidas porque no se sabe por qué, por lo menos a días de hoy, se cerró esa universidad. Una irregularidad realmente grave que a días de hoy ni siquiera le han dado la cara a los colombianos y a esos estudiantes que están desbeneficiados y que no tienen hoy lugar en donde estudiar, y también porque se le robaron el dinero que ellos invirtieron en ese centro educativo. Armonía. Esperanza. Diferencias. Política. Diversidad.
un cuanco valle. La última palabra. Tú, Él, ella. Nosotros. todos. Porque la última palabra nadie la tiene. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia. Cantando, cantando yo viviré, y así vivimos aquí en La Última Palabra. Ronald, les damos la bienvenida a esta segunda hora a nuestros oyentes. Y claro que sí, con esa música maravillosa que nos llena el alma y que nos hace bailar, que nos hace cantar, y especialmente, Walter y oyentes, que para mi gusto me hace sentir cada vez más colombiano. Vean, no es porque sea el mediodía, pero a mí este tipo de música siempre me hace dar como ese olor a comida Sí. colombiana. ¿Qué sabores le recuerda? Me recuerda mucho al Pacífico, a Buenaventura, un buen pescado, también bueno, ¿por qué no? Esa chuleta bayuna que es deliciosa, también al Caribe colombiano, a los puertos que nos asisten y que tenemos en este país. ¿A usted qué le recuerda o qué le aduce esta música colombiana? Un asado huilense. Un asado huilense. Es que usted Un es de asado Huila. huilense y un buen pescado en una buena salsa del Pacífico. No, No es porque delicia, no quiero que... Bueno, a lo que salgamos Walter nos invita a almorzar pescadito. Pescadito. Hay unas buenas pescaderías por aquí. Sí. Y bueno, Ronald, siguiendo el tema de la educación, quiero preguntarle por películas, si ha visto de nivel educativo o que tengan relación a la educación. Claro que sí, hay una que sin duda creo que usted también ha visto y nuestros oyentes, Cadena de Favores. Película estadounidense. Una película estadounidense maravillosa que un niño en un colegio de los Estados Unidos, en la película, el profesor le pide que realice un proyecto, lo replica a sus compañeros de clase, de aula, y de una u otra manera ahí empieza a desencadenarse en los proyectos, a desencadenarse las ideas, a desencadenarse ese conocimiento. Vea, el profesor en la primer clase les dice que generen un proyecto Sí, señor. para cambiar el mundo. Ajá. Y Trevor, que es, Trevor es el nombre del protagonista, Es un niño. dice que el proyecto de él es la cadena de favores, que consiste en hacer un favor de manera desinteresada, y si la otra persona quiere hacer una retribución, se le pide que haga 3 favores. Ajá. Y así se va replicando el modelo, y el niño lo tenía planteado que el mundo va a cambiar, y creería que es una realidad. Es una realidad, y la esencia de esa película, la exhortación, la invitación que nos hace es ser multiplicadores de las buenas acciones, ser multiplicadores de la educación, y especialmente aprender a trabajar en grupo. Eso que nos hace falta a los colombianos. Usted pone a trabajar a un colombiano en grupo y cómo le cuesta, cómo nos cuesta. Pero usted pone a trabajar a un japonés o a otras personas de un país desarrollado y en menos de nada realizan las cosas en grupo. Vea, Ronald, quiero hacer un pequeño paréntesis, Sí. y enviarle un saludo a nuestra educadora, a la educadora del programa.
¿A cuál? A la doctora Sonia Magdalena Santana Donoso. Sin duda, es una mujer que sabe sobre estos temas, que maneja la historia. Ahorita la vamos a escuchar en Cultura. Nos hará un recuento sobre la educación. Una mujer que sabe demasiado de estos temas. Porque no está con nosotros en el programa, pero aquí presente en el estudio, pero nos acompañará en el programa. Sí, está aquí también en el máster colaborándonos. En estos momentos le envía un saludo a todos. ¿Y qué otra película, Ronald? Me gusta mucho una que vi hace demasiado tiempo, Los Educadores con K. Educadores. Educa con K. Sí, señor. Ok. ¿De qué se trata esa película, Ronald? Esa película es sobre 3 jóvenes. 2 hombres y una mujer. 2 hombres y una mujer que ingresan a la casa de un capitalista. Un señor que tiene bastante dinero, claro. Sí, señor. Sí. Él lo secuestra. Porque ellos tienen una ideología anticapitalista. Anticapitalista. Pues me estoy acordando porque también hace algún tiempo la vi, no hace mucho, que me la recomendó un docente de la Facultad de Comunicación de nuestra facultad. Sí. Y me dijo, veas, le dije, ya la vi, pero recuérdela otra vez, hombre, eso no queda de mal. Y son 3 jóvenes que ingresan a una casa de un señor que tiene bastante dinero y goza de un puesto a nivel político en el país. Muy prestigioso. Esta película es alemana. Y el señor llega a la casa, lo secuestran, se lo llevan como una casa de campo y allá empiezan a echarse sus guarilaques y empiezan a charlar, a hacer como un diálogo de saberes donde unos exponen sus ideas, el señor expone las suyas y empiezan a construir y a educarse entre ellos, los educadores. Los educadores, sí señor, una película alemana que ojalá, si usted no se le ha visto, señor oyente, ama de casa, niño, estudiante, pues como decía Walter, vale la pena verla. Esa es la exhortación el día de hoy. Vea, hemos hablado de película estadounidense, alemana, europea, ajá, y ahora vamos con la latinoamericana. Una latinoamericana. Una película documental que se llama La Educación Prohibida. Esa no la había escuchado. Es argentina, se la recomiendo muchísimo. Y esa película, ¿qué es lo que hace? Critica un poco el modelo educativo, que no deja espacio a la emocionalidad, a ese sentimiento que tiene que llevar la educación, que es un modelo rígido, especialmente en los niveles de primaria, porque ya en la universidad a nivel profesional uno ya empieza a tomar como cierto conocimiento y empieza a ser un poquito reacio, un poquito crítico a este tema, pero uno en el colegio es un poco más dócil. Entonces se critica un poquito eso, como el modelo educativo que es muy cuadriculado, que no le deja a los estudiantes esa libertad para que expresen sus emociones, para que creen, para que vuele la imaginación, sino que todo es 2x2, cuadrado, muy cuadriculado. Siente, párese, cállese, yo soy el profesor, usted no tiene conocimiento, que es lo que pasa en muchos planteles educativos en Colombia. Y se vuelve un estigma. Hay estudiantes que ingresan a la clase y a veces ven a ese profesor como si pudiese ser intocable. Y las tecnologías y la sociedad ha cambiado. Le puedo decir que la información está a un clip. Y más que a un clip, la información la tenemos todos los días a la mano en nuestro teléfono celular. Ahora no hay que desplazarse a las bibliotecas para buscar la información, para buscar los libros. La biblioteca ahora la podemos buscar en los dispositivos móviles, en los teléfonos celulares. Entonces todo está al alcance de las personas. Vea, Ronald, y para ampliar el tema y escuchar la diversidad, que es una fuente primordial de la última palabra, tenemos a nuestro compañero Milton Piranga, que enlazará con nuestras palabras la visión de la educación y esa ancestralidad, porque ellos tienen, en lo que tengo entendido, tienen formas de educar desde la ancestralidad, desde esa parte espiritual. Entonces escuchemos a nuestro compañero Milton Piranga, su opinión, su visión de la educación desde las comunidades ancestrales. En Uniminuto Radio enlazamos con las palabras. La última palabra. Walter, Ronald y a todos los oyentes, gracias por invitarme, gracias por tenerme en cuenta este espacio donde compartimos también desde nuestra realidad. Mili de cariño le digo yo siempre, un gran amigo. Educación dentro de las comunidades indígenas y especialmente la comunidad Corebajú. Desde el punto de vista de tema de la educación,
los pueblos indígenas tenemos diversas maneras. Antes de comenzar a hablar como una educación popular, una educación, digamos, occidental, una forma o educación normal, podemos resaltar que tenemos que hablar primero el origen del pueblo, el origen del universo, la ley natural, ahí donde a uno se educa, informa, también orienta, porque para poder educarse uno mismo tenemos que entenderse, saber qué, con quién y cómo estamos compartiendo. De acuerdo de esos momentos, de esas características, entonces nosotros aprendemos, formamos y recibimos los conocimientos para el bien individual, colectivo, personal y familiar. Milton, nosotros en esta parte blanca, por llamarlo así, tenemos maestros, profesores, ustedes tienen sabedores. ¿Cómo es ese encuentro con ellos y cómo es ese diálogo que ustedes tienen con sus antepasados, con su cultura, con su saber? Para el tema de la educación podemos hablar dos contextos en la realidad de los pueblos indígenas del país, del mundo, quizás especialmente del pueblo coreguajú. En este momento tenemos tema de educación cultural, clavemente donde permite a todos los coreguajes, a todos los individuos pertenecientes a este pueblo, tiene que saberse, aprenderse, dedicarse a, digamos, a formar tema del pueblo, el origen de historias, importancia del territorio, el papel de los mayores, chamanes, curacas o curanderos, como se puede decir. De acuerdo de ese contexto, entonces se puede dividir el papel o la labor de una mujer, de un mayor, de jóvenes y la nueva generación. Entonces, para una instancia puntuales, escenario de formación, podemos hablar específicamente tema de los hombres, reciben de sus abuelos, mayores, autoridades a través de la maloca. Ahí es donde se orienta, informa, aconsejan a los niños, incluyendo a las mujeres, pero también las mujeres tienen otro espacio importante que es la chagra, donde se forma, oriente y se alimenta la mente, el corazón, porque las mujeres es la que se alimenta al hombre como alimenta el ser humano dentro de nuestro contexto territorial. Es como una preservación cultural lo que nos acaba de decir, pero quisiera, Mili, que me explique un poco sobre la maloca. ¿Qué es una maloca para lo que no tenemos tanto conocimiento y qué es la chagra? Es una construcción que tiene simbología, que tiene sus estantillos, 4 palos distintos, pero con un enfoque práctico donde se permite generar, entender, interrelacionarse con el mundo. Los 4 estantillos significa el norte, occidente, centro y sur. Es como representación del pueblo coreguaje, donde representa el papá, la mamá, el hijo mayor y la nueva generación. Son 4. Y lo que para la maloca coreguaje es algo triangular, tejido de techo tiene unos tejidos de palmas y de otros elementos, hojas propias de la región, y también tiene su simbología, tiene sus tiempos, espacios para poderse construir una maloca. Una maloca no se puede construir cualquier época del año. Tiene una época específica para su construcción. También hay personajes clave, porque si no se tiene en cuenta esos aspectos claves primordiales, la maloca no va a durar tanto tiempo, porque es una zona húmeda tropical amazónica donde hay muchos elementos que a veces pueden fácilmente dañar las hojas si no hay unos pasos claves para la construcción. De ahí entonces podemos entender, hay unos personajes clave, uno que orienta, uno que aprende y uno que aporta también todos esos escenarios. Una pregunta a lo que nos manifestaba, ya hablamos de los hombres, de las mujeres, vayámonos con los jóvenes. En Colombia, especialmente en las universidades y en los colegios, se ve matemáticas, por decirlo así, se ve biología, se ven ciertas carreras afines a lo que uno va a estudiar, si es en el caso universitario. ¿Las comunidades indígenas también ven esta clase de materias o qué es lo que ven educativamente? Precisamente lo que dije hace rato, estamos hablando exclusivamente en este instante de tema cultural, donde hablamos de, por caso nuestro, a muchos de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana,
la cultura, no existe la juventud. Ah, ok. Juventud es cuando termina, tal vez cuando tenga 45, 50 años, hasta ahí de pronto iría etapa de la juventud en contexto de los pueblos indígenas. Etapa de la juventud es la etapa donde adquiere, experimenta, aprende todos los conocimientos de la naturaleza, todos los sabedores, todos los, digamos, conocimientos que depositan los sabedores. Ahí tiene que ver aprender a sembrar, aprender a escuchar, aprender a recapacitarse, aprender a mambear, observar, pescar, cazar, de todas unas implicaciones, y esas responsabilidades, funciones no se aprende de una digamos a 2, 3 años, tienes un tiempo específico, es un proceso. Y tiempo largo, porque para aprender estos conocimientos milenarios no se quiere ir a un salón, a una internet ni otro espacio, sino requiere experiencia, tiempo de reflexión, de trasnocho, de tener dietas, de otros elementos más, porque para eso requiere mucha responsabilidad, disciplina, sobre todo compromiso y voluntad. Eso es lo que se aprende en tema cultural desde la visión de los pueblos indígenas en todo. En el mambeadero se orienta la palabra, el origen que tenemos nosotros como hombres, el futuro de orientadores o sabedores, qué es lo más importante y qué es lo menos. Y resulta que todos son importantes, así de mínimo elemento en el mundo aporta muchas cosas. Ya sea una hoja seca, la hoja seca es clave para el abono, porque si ahí no hay hoja seca no va a haber alrededor buenos frutos, tampoco va a haber alimentos para los animales que pasan en el verano, en la noche. Entonces todo es un ciclo y el hombre tiene que entenderse esos valores, esos elementos. Y ahora, si pasamos del tema cultural al tema actual, contemporáneo, diríamos muchos, ahí viene la dinámica o las preguntas que tú lanzaste hace rato. Obviamente los pueblos indígenas de Colombia y del país tenemos doble reto. Primero, aprender lo nuestro, valorarlos y fortalecerlos. Si muchos tiene por perdido, investigarlo, motivarlos, y de ahí viene la fortaleza cultural e identidad. Hoy por hoy los pueblos indígenas hemos abierto un poquito más los ojos, llevamos propuesta el tema de sistema educativo indígena propia que se llama CEI. Antiguamente, ¿qué se decía? Educación, y muchos profesores profesionales, universitarios, del Estado colombiano confunde y no entiende el sistema educativo indígena propio, sino que se habla de la etnoeducación. Resulta que hay unas barreras grandes, hay unas diferencias puntuales, claves, cuando se habla de estos dos contextos. Uno, etnoeducación vista del gobierno, planteado, diseñado, el discurso desde la institución, desde el pupitre del gobierno, desde su mandato, y con la finalidad de educar, ahí sí, educar desde el gobierno, aprender a leer, a escribir, enseñar matemáticas, y reconozca el gobierno es un Estado social de derecho. Esa educación, pero ya teniendo esa preservación de las costumbres, teniendo esa preservación cultural e histórica de cada comunidad, después sí viene a apoyar lo que nos acaba de decir usted. Resulta que etnoeducación históricamente ha recortado, ha, digamos, manipulado, ha exterminado muchos conocimientos tradicionales. Uno de esos es gracias a la educación, gracias a la evangelización, gracias a las muchas instancias sacerdotales, prohíben hablar lenguas indígenas. Ahora, cuando es el día del idioma y se acuerdan, resulta que para poder hablar ese tema, antes, ¿cómo fue? Era prohibido hablar en un colegio, en un internado. Los mismos profesores educando lo prohibían y lo pegaban. Imagínense, eso se llama etnoeducación. Pero entonces invierta. Ahora los pueblos indígenas, ya leemos, entendemos las leyes que tenemos nosotros ganados desde la Constitución, y ahora, ¿qué pasa? Los pueblos indígenas a través de las organizaciones proponemos, no para debatir, ni para, digamos, distorsionar,
implementación de los programas, sino que para fortalecer que haya un diálogo, interculturalidad. Así como el planteamiento del gobierno, los pueblos indígenas también tenemos nuestras dinámicas y aprendizaje y momentos de, digamos, de formación, aprendizaje, son diferentes escenarios. La educación, ¿en qué forma? Es un salón por parte del gobierno, una casa, un kiosco, podríamos decir. Una escuelita, sí, digamos, señor, una sí. casa completa. Pero resulta que el proceso de la educación de los pueblos indígenas puede ser una cacería, una pesca, unos tejidos donde tiene su sentimiento, historia, identidad, sobre todo su pensamiento. El tejido para mujeres tiene su significado, el tejido de canástico para los hombres también tiene sus valores colectivos. Es decir, hay una enseñanza propia, pero para las necesidades que, valga la redundancia, necesita esa comunidad. Y no tener otros saberes que de una u otra manera pues se pueden tener, pero que a la hora del té no se necesitan para esa propia comunidad en la cual se está conviviendo. Pues hay que reconocer, los pueblos indígenas hoy por hoy no somos ni ajenos político, económico, social y demás desarrollos del mundo y del país. Hay que también saber en qué momento, cómo se puede aportar, interrelacionar estos conocimientos. Y además no podemos decir que nosotros tampoco que no queremos los resultados que se vienen estando por la instancia nacional, sino que también hay que entender, los pueblos indígenas también somos colombianos también y cobijados por la misma constitución. Hay que entender esos valores, pero sí hay que respetar la forma de aprender y enseñar desde los pueblos indígenas para el bienestar y armonía, sobre todo en esta época cuando estamos hablando del tema de la paz. Milton, siempre es un placer que nos acompañe en los micrófonos de La Última Palabra. Con ese grato análisis que nos hace y que los oyentes, especialmente los tuiteros, le dan muchos saludos porque los llena de conocimiento, no solamente a ellos, sino a esta grata mesa de trabajo. Gracias y hasta la próxima. Vea, Ronald, no quise dar la infidencia de Milton ahí en la explicación que nos daba, porque pues me la dañaba. ¿Cierto? No, pero es que este hombre es maravilloso y sabe sobre esos temas. Claro que sí, y no quería interrumpir ese saber. Ilustra. Pero vea, hablando con amigas en común de la universidad, él es comunicador social, periodista también. Sí, es su colega. Que era un Casanova, me dicen. ¿Por qué? Un rompecorazones. ¿Así? ¿Por qué? Sí, enamorado y enamoraba. ¿Será con poemas? Yo creo que con poemas. Bueno, en 8 días queda como compromiso de que nos diga uno de esos poemas con los cuales enamora cautiva. Eso me decían las amigas que tenemos en común. Entonces, el cancionero Milton nos acaba de acompañar. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestros dos compañeros. A Yair, que nos tiene deportes y una agenda maravillosa de lo que está pasando en la cultura, en el arte también. Hoy tiene Juegos Olímpicos, otro cupo para Colombia para los Juegos Olímpicos en natación. Maravilloso, le damos espacio a Yair. Y también tenemos a nuestra compañera Sonia Santana, que nos viene con la evolución de la educación en Colombia. Qué grato escucharla siempre en esos recuentos históricos que nos hace de la manera más honrosa y más grata. Claro que sí, así que Uniminuto también es cultura. Claro que sí. En Uniminuto Radio somos cultura. La última palabra. Continuamos con La Última Palabra por Uniminuto Radio y los 14:30 AM, y en esta sección deportiva hablaremos con Isabela Arcila. Ella es nadadora profesional que el pasado fin de semana consiguió un cupo a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Isabela, cuéntenos un poco más de usted y de cómo llega a ser una nadadora de competencia o de élite. Hola, soy Isabela Arcila Hurtado, nadadora caleña, Selección Colombia, que las estará representando en Río 2016. ¿Cuánto tiempo lleva practicando usted esta disciplina deportiva? Yo comencé a nadar cuando tenía 7 años, ya después de haber practicado muchos deportes e intentado otras disciplinas. Llegué a la natación pues después de haber tenido que acompañar a mi hermana a sus entrenamientos. Creo que de vista empezó a gustarme y como a parecerme divertido, y lo intenté y bueno, nunca lo dejé y me enamoré del deporte profundamente.
Sabemos, Isabela, que usted ha conseguido varios títulos y a nivel internacional y nacional. ¿Cuál cree usted hasta el momento que ha sido el más importante en su carrera deportiva? He sido selección Colombia desde que tengo 13 años, he estado en todos los campeonatos de ciclo olímpico, campeonatos suramericanos, mundiales de piscina corta y de piscina larga. Pero creo que mi más grande logro sería esta clasificación a Río, porque yo había tenido la oportunidad de asistir a los Juegos Olímpicos Juveniles y estar en la final, pero bueno, los Juegos Olímpicos es la máxima cita del deporte y pienso que ese sería mi más grande logro en la natación. Bueno, Isabela, nosotros tenemos conocimiento de que usted no vive en Colombia, sino en otro país. Cuéntenos por qué se encuentra radicada allí. Vivo en Estados Unidos porque, bueno, cuando me gradué del colegio tuve la oportunidad de haber recibido ofertas de universidades en Estados Unidos con una beca completa para estudiar y, bueno, continuar los entrenamientos. En Estados Unidos, el formato en el cual el estudio y el deporte está organizado demasiado bien establecido, que te permite hacer las cosas de la mejor manera. Y bueno, en Estados Unidos la natación es un deporte que está muy bien avanzado, son potencia mundial, entonces bueno, era una oportunidad muy grande que no podía rechazar. ¿Cómo es el manejo que le dan tanto usted como la Federación Colombiana de Natación a todo el proceso que usted viene realizando tanto para los Juegos Olímpicos como para las diferentes competencias en las que participa? Bueno, los planes con la federación, la verdad es que la federación, pues ellos básicamente con nosotros están encargados desde la planificación de traslado de eventos y bueno, establecer las reglas de cómo serán las clasificaciones a los dichos eventos, pero en cuanto a preparación, ya cada deportista escoge pues su lugar y su entrenador y continúa el proceso más bien por su parte. Contémosle a los oyentes de Uniminuto Radio cómo obtuvo su clasificación a los Juegos Olímpicos de Río. La clasificación a Río es muy fácil. Hay marcas A que son clasificatorias y marcas B invitacionales. Para el caso de Colombia, el Comité Olímpico, la FINA otorgó un cupo de universalidad y bueno, este cupo me lo otorgaron a mí porque estaba al 99.05% de la marca A. Entonces, bueno, era la mujer que más se acercaba a realizar la marca A en la prueba de los 50 metros libres, donde me quedé a cortas 20 centésimas de lograrla. Entonces, creo que fue una justa manera de escoger. Isabela, ¿cuáles son las modalidades que existen en natación para los Juegos Olímpicos? Para los Juegos Olímpicos en natación carreras hay 32 eventos diferentes. De velocidad, son 4 estilos: mariposa, espalda, pecho libre. También hay eventos de distancia, los que son los 1500 metros, los 800 metros y 400 metros, y los relevos. ¿En qué fue lo primero que pensó cuando le dieron la noticia de que participaría en Río representando a Colombia? La noticia me llegó, estaba en las Bahamas, pues en la última competencia clasificatoria hacia Río. Yo ya había establecido mi mejor marca personal y un nuevo récord nacional y me estaba ya pues a la espera de la confirmación del cupo y gracias a Dios pues recibí la llamada. No podía parar de llorar de la felicidad y claro, de una llamar a mi familia, pensar en que todo el trabajo duro que yo había puesto todos estos años había dado resultado. En todo este proceso previo a los Juegos Olímpicos de Río, ¿ha tenido apoyo de Coldeportes y del Comité Olímpico Colombiano? Bueno, la verdad es que sí han sido un año difícil porque cuando yo me gradué de la universidad en el año 2015 y todo el apoyo que yo recibía de ellos en cuanto a entrenamiento, vivienda y todo lo que ellos me daban, pues se me acabó. La verdad es que tengo que ser sincera y yo no recibí ningún apoyo ni de Coldeportes ni del Comité Olímpico en cuanto a mi preparación, pero ayer ya tuve el placer de poder hablar con estas entidades del comité y me dieron luz verde pues en apoyos de aquí hasta lo que resta para Río. Entonces, bueno, es un alivio pues porque había sido un poquito pesado y preocupante pues sí esa situación. Mi familia había estado en el proceso, pero bueno, ya me siento mucho mejor de que voy a contar con el apoyo de Coldeportes y el comité. ¿Qué viene para Isabela luego de participar en Río de Janeiro, tanto en la vida personal como deportiva? Bueno, en mi vida personal estaré evaluando una carrera de máster. Todavía no he escogido ni el programa ni la universidad, pero sin duda alguna también voy a seguir compitiendo.
otro ciclo olímpico porque, bueno, todavía me queda tiempo y todavía Isabela para rato. Desde Los Ángeles, en los Estados Unidos, Isabela Arcila nos concede esta entrevista y nos cuenta cómo ha sido ese proceso para llegar a Río 2016 y durante los 15 años que ha estado como competidora internacional. Isabela, envíale por favor un saludo a nuestros oyentes y un consejo para esos deportistas que apenas están iniciando esta vida profesional tan exigente. Quiero mandarles un saludo a todos los oyentes de Uniminuto Radio. Espero que me sigan mandando la mejor energía en Río y lo que sigue después, y a todos aquellos deportistas pequeños niños que están empezando en el deporte, que sigan, que lo hagan con amor, que lo disfruten, que luchen, que sueñen, que los sueños sí se hacen realidad, pero que trabajen fuerte por lograrlo. Un abrazo para todos. Para la sección de cultura del día de hoy les voy a hacer un recuento sobre la historia de la educación en Colombia en 3 épocas, del siglo XVI al siglo XIX, en los años 80 en adelante y en 2000 en adelante. Bueno, comencemos. Para el siglo XVI y el siglo XIX se dio la educación de la colonia, en donde se basaba en los principios del Renacimiento y era dirigida por curas, y se da la creación de diferentes colegios en las diferentes ciudades. También se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia y su misión es una pedagogía alemana. Se da la gratuidad de la educación pública, en donde se divide por diferentes niveles, como lo es primaria, secundaria y profesional o superior. Además, se crea el sistema de supervisión educativa, en donde se diferencian las cargas administrativas y docentes. Se crea el ICETEX exactamente en 1950. Y se erradica el analfabetismo. Para los docentes se establecen diferentes escalafones según su tiempo de experiencia y estudios realizados. En los años 80 se da la prioridad al bachillerato diversificado con un incremento de números en las instituciones de educación superior. Se rompe con el centralismo educativo, en donde el Estado apoya la educación superior representada por la Universidad Nacional. Y por último, se presentan excelentes niveles de cobertura en la educación básica primaria. Se desaparece la discriminación por sexos. Y en 2000 en adelante se dan lineamientos sobre la evaluación de los estudiantes en sectores oficiales y privados. Se da a conocer el nuevo sistema de evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes en la educación básica y media. Y en 2015 se implementa el Día D, en donde la evaluación es un implemento en los proyectos para el mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas. Y en Colombia se están adelantando diferentes proyectos para la problemática de la educación, ya que por su calidad en los diferentes niveles y en las diferentes regiones le hace falta la articulación en el incremento de las matrículas, las áreas académicas y las necesidades que tienen las regiones para incrementar y dar un mejoramiento a la educación en el país. Bueno, Ronald,
¿Y hoy qué tenemos en los 140 caracteres? Se movió muchísimo el hashtag La Bicicleta. Iniciábamos nuestro programa precisamente con esa canción colombiana que es de Shakira y Carlos Vives, para poner en alto ese folclore que nos identifica a todos los colombianos. Por eso se movió ese hashtag, pero principalmente porque estrenaron un video, para mi gusto, maravilloso. Entonces, invitado para que todos los oyentes vean el video de la canción de Carlos Vives y Shakira, La Bicicleta. El otro tema que se movió con el hashtag fue el paro agrario. Después de mucho tiempo aún no llegan a un acuerdo el gobierno nacional y las personas que se manifiestan en las calles, en las carreteras, en las diferentes regiones concerniente al paro. Recordemos que en estos micrófonos ya habíamos traído a otros invitados que hacían parte de asociaciones y que hacían parte de esas discrepancias que llegaban para que hoy en día el paro siguiera en esas protestas. No les ha cumplido el gobierno nacional. Y otro hashtag que se movió demasiado el día viernes fue Todos por La Guajira. Le siguen diciendo al presidente Juan Manuel Santos los colombianos: no queremos más niños muertos, no queremos más personas que sigan en la desnutrición, que sigan sin agua, sin luz en este departamento que parece ser peor que el Catatumbo, en el olvido. Vea Ronald, yo le tengo uno que es deportista. Sí, y es Yosimar Calvo. Así que fue atracado en el Valle del Cauca. Precisamente la seguridad los tiene azotados, y el alcalde de Cali, Maurice Armitage, precisamente en las encuestas sigue siendo uno de los peores calificados con el alcalde de Bogotá, y precisamente se raja porque en el Valle del Cauca, especialmente en Cali, la inseguridad es pavorosa. Pero también porque Yosimar Calvo fue elegido como el abanderado de la Selección Colombia. Sí. De la selección, perdón, del equipo olímpico de Colombia. Sí, señor. Y otro es un gimnasta maravilloso. Maravilloso. Hace unas cosas que, Dios mío, en esa barra de equilibrio y la cosa ahí. Se salvó del atentado de hace unos días en Turquía, en el aeropuerto. Sí, señor. Y otro que dice: los verdes, vamos por la segunda. No, ¿eso a qué suena? Eso a qué suena a que el equipo nacional de Medellín ganó en la Copa Libertadores y puede ir a la final a luchar por la segunda Copa Libertadores. ¿Usted de qué hincha es? Del Huila. Del Huila, sí. Sería un descaro de que dijera de otro siendo el Huila. Bueno, Ronald, y así hemos llegado una vez más al final de la última palabra. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestros micrófonos. Un saludo a los secuestrados. Siempre lo recordamos en esta mesa de trabajo, a esas personas que trabajan incansablemente por tener una Colombia mejor. Un grato placer haberlos acompañado a esta hora de la mañana, a esta hora de la tarde ya, con buena música colombiana, de esa música que nos llega al alma, Walter. Claro que sí, Ronald, y la invitación es que nos sigan acompañando cada domingo aquí en este espacio que es creado para Colombia, para que se piense, se analice, se escuche y se viva Colombia desde distintas maneras, de distintas visiones, de distintas vidas y experiencias. Recuerde que nos puede seguir por las redes sociales, @RonaldPeriodista, @WReinaParra, y con el hashtag numeral La Última P, hashtag La Última P, para que esté conectado con nosotros. Así es, Ronald, así que hasta el próximo domingo. Feliz día, feliz semana, sonrían mucho, vivan, amen, quiéranse y luchemos por Colombia. Muchísimas gracias, feliz día.
En Uniminuto Radio somos cultura. La última palabra. Ay nochecita, tú que conoces mis angustias y mis penas. Ay nochecita, dime si ella me quiere como yo a ella. Le he entregado el corazón, mi alma entera. Quiero pasar toda mi vida junto a ella. Ruego a la Virgencita nunca me falte, y que yo con mi locura nunca le fallé. Ay nochecita, cuídala con tu nobleza, ilumínala con tus estrellas. Ay nochecita, júrame que estarás siempre, siempre a mi lado. Pasar toda mi vida junto a ella. Ruego a la Virgencita nunca me falte, y que yo con mi locura nunca le falle.
Armonía. Esperanza. Diferencias. Política. Diversidad. Un Cuanco